4.4. Misión de las Fuerzas Armadas. Corresponde al artículo 6 de la solicitud de enmienda constitucional. Artículo 6. En el artículo 158, sustitúyase el segundo inciso por el siguiente. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. El modelo estatal diseñado por la Constitución de Montecristi, conforme lo dispone su artículo 1, es el de un Estado constitucional de derechos y justicia, estructuras que suponen, entre otros, cambios profundos en el pensamiento y proceder político de quienes componen las funciones y los elementos del Estado, siendo uno de estos cambios sustanciales, entre otros, el de la doctrina de la seguridad, a través de la cual se ha dejado totalmente atrás aquel sistema represivo de instituciones involucradas en el ámbito de seguridad que operaban bajo un criterio de guerra permanente, contra la inseguridad, asumiendo a criminales y delincuentes como enemigos internos, a quienes se debía combatir con extrema dureza. El derecho de la seguridad se encuentra contemplado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que, artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, considerando el sinnúmero de abusos que se venían generando, así como la intervención ineficaz ante factores que perturban la sana y pacífica convivencia social, que nuestra Constitución de la República, en su artículo 3, definió el concepto de seguridad integral, afirmando categóricamente que es un deber primordial del Estado garantizar el buen vivir de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, entendiendo esta no solo a la noción de relativa estabilidad, calma o predictibilidad que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país, o a los clásicos objetos de prevenir o rechazar amenazas militares de estados, sino más bien otros aspectos más difusos que incluyen terrorismos, riesgos medioambientales y fenómenos sociales de escala global como las migraciones masivas. En concordancia, el artículo 393 de nuestra norma suprema dispuso que el Estado garantizará la seguridad humana a su población, noción que será aplicada a través de políticas orientadas a asegurar la convivencia pacífica y la promoción de una cultura de paz en el Ecuador, la cual ciertamente se puede ver amenazada por trastornos de bajo nivel social, violencia a gran escala o incluso una insurgencia armada, y puede estar dirigida a cualquier ciudadana o ciudadano, órgano y infraestructura del propio Estado, desde pequeños actos delictivos hasta delincuencia organizada a gran escala, inestabilidad política o industrial o incluso terrorismo doméstico, o aquel terrorismo rebelión sin llegar a declarar la guerra producida por injerencias externas. En la normativa secundaria se establecen las responsabilidades del Estado en la promoción y garantía de la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado a través del sistema de seguridad pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales. El primer elemento objetivo de la propuesta presentada es el principio de seguridad integral y su relación con el rol que desempeñan las Fuerzas Armadas dentro del marco constitucional. El concepto de seguridad integral, acorde a la finalidad teleológica de los valores y principios de la Constitución, debe ser entendida como un fin al cual los diversos agentes de la sociedad ecuatoriana deben alcanzar. Por consiguiente, el concepto no se agota con la visión y política de seguridad del Estado, sino una profunda interrelación con los fines que el Estado constitucional de derechos y justicia persigue. La propuesta tiende a efectivizar uno de los objetivos primordiales del Estado, como es la seguridad integral de la población, y complementar la labor de otras instituciones estatales que propenden alcanzar la seguridad integral como principal objetivo. En tal virtud, la política de defensa ecuatoriana debe atender las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido como propias, aún más cuando gran parte de la actuación de las Fuerzas Armadas por concepción tradicional se ha producido fuera del territorio ecuatoriano. Por ello resulta procedente unificar las obligaciones que el Estado ecuatoriano se ha comprometido a asumir en relación con los derechos de las personas en el marco de la defensa y acción exterior de las Fuerzas Armadas, toda vez que las Fuerzas Armadas siempre han estado ligadas a la seguridad interna, ya que ésta comienza desde las fronteras. Es así como el concepto se desarrolla a partir de la modificación de la naturaleza del conflicto, que es ahora esencialmente interno, y no tanto entre estados, y también de la globalización que da lugar a nuevas formas de violencia y crimen transnacional que comprometen la seguridad individual de las personas y de las naciones. La visión de seguridad humana cuestiona que pueda haber un Estado seguro con ciudadanos inseguros, pues la seguridad del Estado no es una finalidad en sí misma, disociada de la seguridad de las personas.
En esto coincide con la revalorización de las personas, que se traduce en entender al Estado al servicio de las personas y no al revés. La seguridad humana tiene dos aspectos básicos que se refieren a problemas crónicos como hambre, enfermedad y represión, pero también a perturbaciones abruptas de la vida diaria. En el segundo caso se trata de catástrofes naturales o grave crisis que puedan conducir a tragedias humanas. De tal manera, la seguridad humana puede verse amenazada por problemas de tipo económico, alimentario, salud, seguridad personal, ambiental, comunitario o cultural y político, integrando necesariamente elementos de desarrollo para el logro de la paz social. En consecuencia, la seguridad humana no debe considerarse contradictoria con la seguridad de los estados, sino más bien de una forma distinta y superior de interpretarla mediante la orientación del énfasis hacia las necesidades de seguridad que enfrentan las personas. El artículo 226 de la norma constitucional establece la obligación de las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. En la protección de los derechos permiten a los actores sociales e instituciones realicen esfuerzos tendientes a garantizarlos, con una colaboración simbiótica de estos actores y organizaciones. La propuesta tiende a que las Fuerzas Armadas complementen el apoyo para garantizar la seguridad como un derecho de la ciudadanía. La propuesta de enmienda no afecta a las competencias otorgadas constitucionalmente a las instituciones encargadas de brindar seguridad. El artículo 158 de la Constitución establece que la misión fundamental de las Fuerzas Armadas está en la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Esto no impide que complementariamente realicen otras actividades tendientes a satisfacer la tutela de derechos ciudadanos. Las Fuerzas Armadas intervienen dentro de la defensa de la seguridad del país en diversos ámbitos. En cumplimiento de esta finalidad, las Fuerzas Armadas se encuentran capacitadas para garantizar la defensa territorial y la soberanía del Estado. Las Fuerzas Armadas también cumplen con un nivel de participación en tareas de control interno, en las situaciones extraordinarias, irregulares y atípicas, tales como los estados de excepción establecidos expresamente en el marco constitucional, sin confundir que las medidas que se pueden adoptar en el estado de excepción, como la movilización de las Fuerzas Armadas con el deber de este organismo de brindar seguridad, en el marco integral de protección de los derechos del ciudadano. La propuesta de incorporar a las Fuerzas Armadas en un rol complementario en la seguridad integral de los ciudadanos no sería un asunto extraordinario o atípico, sino una competencia que se ejerza de conformidad con la ley. Cabe destacar que el artículo enumerado posterior al artículo 111 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado estableció, artículo enumerado, con complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta materia competen a la Policía Nacional. Para tal efecto, las ministros responsables de la Defensa Nacional y del Interior coordinarán la oportunidad y nivel de intervención de las fuerzas bajo su mando, estableciendo las directivas y protocolos necesarios. El Ministerio de Finanzas asignará los recursos necesarios para el entrenamiento, equipamiento y empleo de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad ciudadana en base a los planes que diseñará el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa Nacional informará a la Asamblea Nacional sobre la ejecución de los planes de empleo militar en las operaciones de complementariedad que realicen apoyo a la Policía Nacional. En casos de grave conmoción interna, la aplicación de los planes para el uso de las fuerzas militares será expedida mediante decreto ejecutivo que declara el estado de excepción de conformidad con la Constitución y la ley que fue publicada en el Registro Oficial, suplemento 263 de 9 de junio de 2014. Esta es una verdadera posición de avanzada, revolucionaria y vanguardista, la cual estamos seguros marcará un hito en cómo los países de la región comenzarán a observar y a tratar a sus Fuerzas Armadas y cómo éstas complementariamente pueden contribuir al fortalecimiento interno de un estado de paz. Las actuaciones que emprendan las Fuerzas Armadas en situaciones de regularidad, apoyo complementario a la seguridad del país y de excepcionalidad se garantizan el respeto a los derechos y evitando exceso por parte de sus integrantes. La propuesta de complementariedad en la seguridad integral no menoscaba las competencias que pudieran tener otras instituciones, ni se modifica su estructura. Las Fuerzas Armadas seguirán manteniendo sus competencias. La enmienda afianza un esfuerzo conjunto para garantizar un objetivo constitucionalmente reconocido, como es la seguridad, fortaleciendo la consecución del objetivo estatal de brindar seguridad integral a sus ciudadanos a través de la incorporación de miembros de una institución pública como son las Fuerzas Armadas, reforzando la ejecución del deber primordial estatal que redunde en beneficio de toda la ciudadanía.
El documento de la OEA, Lineamientos para la elaboración de documentos sobre políticas de defensa, ha sido un referente para el diseño de nuevas políticas de seguridad, estimulando la adopción de libros blancos de seguridad. Según este instrumento, 2002, si bien las funciones y misiones de las Fuerzas Armadas han consistido tradicionalmente en la protección del Estado, su territorio y sus habitantes frente a agresiones externas, actualmente se tiende a incluir también funciones no tradicionales como las capacidades de vigilancia y la interdicción de narcotráfico. La misión constitucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos con estricta sujeción a la Constitución. Las Fuerzas Armadas tienen una atribución de defensa de la soberanía y la integridad territorial y la Policía Nacional con la protección interna y el mantenimiento del orden público. Sin embargo, la seguridad integral, entendida como objetivo estatal, no está destinada exclusivamente a un órgano en particular. La propuesta no menoscaba las competencias establecidas de la Policía Nacional, sino viabiliza de manera efectiva que las Fuerzas Armadas, de manera complementaria, coadyuven a mantener una seguridad integral dentro del territorio ecuatoriano, mejorando el desempeño del objetivo estatal. Las competencias y la labor de las Fuerzas Armadas tampoco se verían alteradas con las reformas propuestas, ya que las competencias regulares y extraordinarias de las Fuerzas Armadas se mantendrían incorporando complementariamente la tarea de apoyar a la seguridad integral de los habitantes del país. Las nuevas realidades definidas por un mundo globalizado en materia de economía, seguridad, comunicación y de la propia democracia como régimen político impuesto de manera universal están exigiendo relaciones entre las esferas civiles y militares, mucho más expeditas y cercanas, definidas por la cooperación en pro de la paz y además con un rol altamente destacado de parte de nuestra sociedad civil. En primer lugar, y en segundo, con una participación mucho menor pero también importante de las Fuerzas Armadas, siempre supeditadas al orden y poder civil. La realidad actual del crimen organizado y de manera transnacional con que opera obliga a los países a tomar medidas legales y a reorganizar sus estrategias tendientes a neutralizar este fenómeno que está afectando la gobernabilidad, democracia y desarrollo de los estados. En este contexto es que se establece el empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. De hecho, la aparición de amenazas que tienen rasgos duales de seguridad interna y externa ha impulsado una revisión de la estricta separación entre policías y militares. Esta política se puede entender como producto de la decisión del Estado de recurrir a todos los medios a su disposición ante la imposibilidad de establecer seguridad. La seguridad humana multidimensional intenta dar cuenta de esta nueva realidad que predominó durante todo el siglo XX. Las nuevas amenazas de seguridad que incluyen la seguridad pública e interna de los países, el empleo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, se ha convertido en una realidad, en medida que los sistemas policiales, judiciales y de rehabilitación no han sido capaces de hacer frente por sí mismos a la dimensión, a la coordinación internacional y a los recursos que emplea el delito organizado. En el cumplimiento de los fines que debe perseguir el Estado y sus instituciones, la propuesta de reforma garantiza esos derechos constitucionales, sin menoscabar la institucionalidad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y con la enmienda se ratifica el criterio que por ley ya fue aprobado por amplia mayoría por la Asamblea Nacional. Definitivamente es menester ponernos en marcha y brindar todas las seguridades a nuestros ciudadanos y ciudadanos a través de la intervención complementaria de las Fuerzas Armadas, sin que esto implique que se descuide la defensa externa del país, ya que esto representaría que la institución pierda su razón de ser. Este es un Estado responsable que vigila y protege los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos que anhelan vivir y convivir en un ambiente rodeado de paz y armonía, en el cual los miedos y temores se disipen cada vez más porque confían en los esfuerzos que en su gobierno está realizado por ellos y para ellos, siendo uno de estos la defensa no solo de la posición del país en instancias diplomáticas, sino el extremo cuidado que brinda a través de instituciones sólidas y complementarias aquellas libertades públicas, derechos fundamentales y derechos constitucionales de los cuales somos acreedores todas y todos. Al respecto, el ministro de Defensa Nacional, arquitecto Fernando Cordero Cueva, señaló en su comparecencia ante la comisión: cuando se señala que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección interna del mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. No están de ninguna manera entrando en contradicción con lo que en este caso han venido haciendo tradicionalmente las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental, que es la defensa de la integridad territorial. La seguridad integral en nuestra Constitución es una seguridad humana, es una seguridad cooperativa, es una seguridad que trasciende el plano de la defensa del orden público. Es decir, es realmente uno de los cambios más trascendentales de nuestro andamiaje constitucional, esta concepción de seguridad integral que está no solamente en el artículo 158, sino a lo largo de la Constitución. Intervención del general Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Hace algunos meses, la Asamblea reformó la Ley de Seguridad Pública del Estado. En esta reforma indica que después del artículo 11 se agrega otro artículo que dice lo siguiente. Dice, el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas sin descuidar su misión fundamental de defensa externa, intervendrán por disposición de la Presidenta o Presidente de la República en la protección interna, el mantenimiento, el control del orden público y seguridad ciudadana. Cuando por circunstancias de evidente necesidad o de eminente alteración del orden público se haga indispensable su contingente para tal propósito, la Presidenta o Presidente deberán contar con la asesoría y recomendación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Primero tenemos que analizar lo que significa complementariedad, que es lo que luego se dice en la enmienda constitucional, es un principio que debe regir el interjuego de roles en el grupo para que estos puedan ser funcionales y operativos, y el concepto para ampliar esto indica que el principio de complementariedad está íntimamente relacionado con la cooperación y alude al hecho que los diversos roles deben ser complementarios entre sí para que los miembros puedan cooperar en la realización de una misma tarea, de una única tarea. En cambio, la subsidiariedad dicta que la autoridad debe resolver los asuntos en las instancias más cercanas a los interesados. Por lo tanto, la autoridad central o superior asume su función subsidiaria. Solo cuando participen en aquellas cuestiones que por diferentes motivos o razones no pueden resolverse eficientemente en el ámbito local o más de inmediato, eso es el principio de subsidiariedad. En el debate realizado en la comisión, las y los asambleístas manifestaron. La asambleísta Soledad Buendía enfatizó, esta enmienda no menoscaba las competencias de las Fuerzas Armadas, más bien se afianza y se refuerza un conjunto de garantías en función de la seguridad ciudadana integral y el reconocimiento constitucional va a permitir un mejor rol de ello. La asambleísta Roselvira Muñoz en su intervención indicó, uno de los planes fundamentales que tienen los militares es la acción en las comunidades de los territorios, por lo tanto no creo que vamos a militarizar el país. El asambleísta Patricio Donoso manifestó, el policía es amigo del ciudadano, el militar está para combatir al enemigo y que la preparación de los dos son significativamente diferentes. Competencia de la Contraloría General del Estado. Corresponde a los artículos 7 y 8 de la solicitud de enmienda constitucional. Artículo 7. En el artículo 211 suprímase la frase y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. Artículo 8. En el artículo 212, numeral 2, suprímanse las palabras y gestiones. En nuestro país, la Contraloría General del Estado está concebida como el ente encargado de precautelar la correcta utilización de los recursos estatales en las instituciones del Estado y en las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Artículo 211 de la Constitución de la República. Nuestro sistema jurídico es totalmente estricto en la preservación, administración y utilización de tales recursos. En tal virtud es que la misma Constitución, en su artículo 204, ha definido la función de transparencia y control social, en donde además de la Contraloría General del Estado se encuentra también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias. La figura de Contralor en nuestro país tuvo sus primeros inicios en la Constitución de 1929, donde se consolidó el Estado liberal en la República, con un sistema democrático que reconocía que la soberanía residía esencialmente en el pueblo y que ésta la ejercía a través de los poderes públicos que la Constitución establecía en ese entonces. El artículo 105 de la Constitución de 1929 disponía: ningún egreso podrá efectuarse sino conforme a disposiciones expresas de la ley de presupuesto, excepto por transferencia de asignaciones de acuerdo con la ley. El Contralor General será responsable por autorizar un gasto para el que no haya partida disponible en presupuesto o fondo especial. El Contralor formaba parte del Consejo de Estado, cuyas principales funciones eran la de velar por la observancia de la Constitución y de las leyes, especialmente de las garantías constitucionales, dar curso a las denuncias que se presentaren acerca de la violación de la Constitución y las leyes y preparar las acusaciones contra el Presidente de la República y los altos funcionarios y los recursos de queja contra los ministros de la Corte Suprema, autorizar al Poder Ejecutivo en caso de guerra, conmoción o invasión, obtener los empréstitos que juzgar indispensables para la defensa del Estado, el mantenimiento del orden y los subsidios que fueran necesarios cuando ocurriera grave calamidad pública, examinar el presupuesto que le representara el Presidente de la República y emitir el dictamen previsto en la Constitución, entre otras. En esta época se puede notar que se reconocía específicamente la responsabilidad que tenía el Contralor General para velar el gasto público, especialmente cuando no existía una partida disponible en el presupuesto o fondo especial. De la misma forma, como parte del Consejo de Estado, entre sus facultades eran las de opinar sobre la elaboración del presupuesto, así como analizar los empréstitos y subsidios que fueran necesarios en determinados casos. En la Constitución de 1945,
En la misma disposición antecitada, artículo 105, se hizo la aclaración que si el presidente de la República insistiera en un gasto objetado por el Contralor, éste deberá autorizarlo, dejar constancia de los motivos de su oposición e informar al Congreso. En esta Constitución se declara un título exclusivo para el reconocimiento de la Contraloría General de la Nación, en ese entonces, para el cual estipula lo siguiente. Artículo 137. Con el fin de cuidar de la correcta recaudación e inversión de los fondos del Estado, créase la Contraloría General de la Nación, dirigida por un Contralor General designado por el Congreso. El Contralor durará 4 años en su cargo. Artículo 138. La Contraloría General de la Nación es autónoma en sus funciones administrativas. En consecuencia, corresponde al Contralor la designación del personal de esta dependencia conforme a la ley. La Contraloría rendirá ante el Congreso cuenta anual de su gestión. Lo primero que se puede concluir es que el fin esencial y fundamental de este órgano de control desde su creación fue el de velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos del Estado. A continuación se detalla el tratamiento que nuestras constituciones anteriores a la del 2008, inclusive codificaciones, han dado a este tan importante organismo de control. Constitución de 1946. Artículo 149. La Contraloría General de la Nación cuidará de la correcta recaudación e inversión de los fondos públicos y juzgará las respectivas cuentas. El Contralor General de la Nación será elegido cada 4 años por el Congreso Pleno. El Contralor General de la Nación, en cuanto juzga y falla las cuentas de los rindentes, desempeña función judicial y esta función y las otras que la competen serán determinadas en las respectivas leyes. Constitución de 1967. Artículo 167. La Contraloría General del Estado vigilará la ejecución del presupuesto, lo cerrará y liquidará, y sobre ello presentará al Congreso un mensaje motivado y documentado. Tal documento explicará los traspasos, aumentos y disminuciones de partidas efectuadas conforme a la ley. Artículo 225. La Contraloría General del Estado es el organismo de fiscalización y contabilidad de la hacienda pública. Le corresponde vigilar la recaudación e inversión de los fondos públicos. A la Contraloría General del Estado le compete también velar por la debida conservación y utilización de los bienes fiscales de las municipalidades y demás instituciones de derecho público. También le compete examinar y fallar las respectivas cuentas y llevar la contabilidad del fisco. Constitución de 1979. Artículo 113. La Contraloría General del Estado es el organismo técnico y autónomo que controla el manejo de los recursos públicos y la normatividad y consolidación contable de los mismos, el control sobre bienes de propiedad de las entidades del sector público y la asesoría y reglamentación para los fines indicados en este artículo. Constitución de 1984. Artículo 113. La Contraloría General del Estado es el organismo técnico y autónomo que controla el manejo de los recursos públicos y la normatividad y consolidación contable de los mismos, el control sobre bienes de propiedad de las entidades del sector público y la asesoría y reglamentación para los fines indicados en este artículo. Constitución de 1997. La Contraloría General es un organismo técnico y autónomo dirigido y representado por el Contralor General, quien deberá reunir los mismos requisitos exigidos para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Tiene atribuciones para controlar los ingresos, administración, custodia, gasto, inversión de los recursos y bienes públicos, dictar regulaciones para el cumplimiento del control y dar asesoría en las materias de su competencia. La vigilancia de Contraloría se extenderá a las entidades de derecho privado respecto a los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público en lo relativo a su correcta utilización. Artículo de conformidad con la ley y sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa, tendrá potestad para determinar responsabilidades administrativas y presunciones de responsabilidad civil y penal. El doctor Carlos Polit Fagioni, Contralor General del Estado, manifestó en su exposición realizada ante el Pleno de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de la Solicitud de Enmienda Constitucional. Las competencias